Gracias, presidente. Marco jurídico nacional. En El Salvador existe diversa legislación relativa a la protección de los derechos de las personas con discapacidad, lo cual demuestra los avances que sobre la materia ha tenido el Estado salvadoreño para tal efecto. Cabe destacar: A. La emisión de la Ley de Equiparación de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, aprobada mediante Decreto Legislativo número 888, de fecha 27 de abril del año 2000, publicado en el Diario Oficial número 95, tomo 347, fecha 24 de año 2002, la cual tiene como objeto establecer el régimen de equiparación de oportunidades para las personas con algún tipo de discapacidad, a fin de permitir su incorporación a la sociedad sin ningún tipo de discriminación. B. La emisión de la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo, aprobada mediante Decreto Legislativo número 245, de fecha 21 de enero de 2010, publicada en el Diario Oficial número 82, tomo 387, de fecha 5 de mayo de 2010, la cual incorpora dentro de sus principales novedades la obligación de que todos los lugares de trabajo y en particular las vías de circulación, puertas, escaleras, servicios sanitarios y puestos de trabajo deben estar acondicionados para personas con discapacidad, de acuerdo a lo establecido en la normativa técnica de accesibilidad urbanística, arquitectónica, transporte y comunicaciones, elaborada por el Consejo Nacional de Atención Integral para las Personas con Discapacidad, garantizando así la protección de las personas con discapacidad ante los eventuales riesgos de trabajo. La emisión de reformas a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, aprobada mediante Decreto Legislativo número 197, de fecha 26 de noviembre de 2009, publicado en el Diario Oficial número 241, tomo 385, de fecha 23 de diciembre de 2009, y Decreto Legislativo número 141, de fecha 8 de octubre de 2015, publicado en el Diario Oficial número 196, tomo número 409, de fecha 26 de octubre de 2015, por medio de los cuales se prohibió el estacionamiento en los espacios reservados para el uso exclusivo de personas con discapacidad que conduzcan o sean conducidos en vehículos que portan la respectiva placa o distintivo, extendido por el Viceministerio de Transporte y que los identifica como tales, dentro de cualquier establecimiento destinado al uso público, sea de naturaleza privada o pública, estableciendo las respectivas sanciones para dichas conductas. D. La emisión de reformas a la Ley de la Carrera Policial, aprobada mediante Decreto Legislativo número 60, de fecha 12 de julio de 2012, publicado en el Diario Oficial número 152, tomo 396, de fecha 20 de agosto de 2012, con el objeto de erradicar cualquier tipo de discriminación a miembros de la corporación policial que adquieran alguna discapacidad dentro o fuera del servicio policial. La ratificación del Tratado de Marrakech para facilitar el acceso a las obras públicas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otra dificultad para acceder al texto impreso, aprobada mediante el Decreto Legislativo número 736, de fecha 10 de julio de 2014, publicado en el Diario Oficial número 145, tomo 404, de fecha 11 de agosto de 2014. La emisión de diferentes reformas de Código de Trabajo a fin de garantizar la igualdad salarial entre hombres, mujeres y personas con discapacidad que en una misma empresa desarrollen actividades idénticas, fomentar procesos equitativos que permitan el desarrollo profesional y ascenso de mujeres y personas con discapacidad en los lugares de trabajo y garantizar que los trabajadores y las trabajadoras que en una misma empresa o establecimiento que en idénticas circunstancias desarrollen una labor igual, devengarán igual remuneración sin importar su condición de discapacidad. El retiro de la reserva realizada por el Estado salvadoreño a la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobado mediante Decreto Legislativo número 920, de fecha 8 de enero de 2015, publicado en el Diario Oficial número 24, tomo número 406, de fecha 5 de febrero de 2015. La aprobación del dictamen número 14, de fecha 5 de diciembre de 2018, por medio del cual se acordó
reforma a la Constitución de la República a efecto de garantizar, proteger y asegurar el goce pleno y condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales para las personas con discapacidad. La emisión de reformas a la Ley de Urbanismo, Construcción y el Código Municipal, aprobadas mediante Decreto Legislativo número 294 y 295, ambos de fecha 3 de marzo de 2016, publicadas en el Diario Oficial número 60, tomo 411, de fecha 4 de abril de 2016, con el objeto de establecer la obligación del Viceministerio de Vivienda, Desarrollo Urbano, así como de las respectivas municipalidades para que al momento de elaborar, aprobar, ejecutar planes de desarrollo urbano y rural, verifiquen el estricto cumplimiento del diseño universal con accesibilidad para personas con discapacidad, estableciendo en el artículo 9 de la Convención sobre Derechos de las Personas, en el artículo 9 de la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad. No obstante los esfuerzos realizados, aún existe una deuda de parte del Estado en cuanto a legislar de forma integral y por medio de un cuerpo de ley que reconozca, proteja y garantice el ejercicio y disfrute pleno de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones. Proceso de estudio por parte de la Comisión. Numeral 1, conversatorio para la obtención de insumos. Desde el año 1997, diversas mociones de mérito cuya finalidad es proteger a las personas con discapacidad de vulneraciones a sus derechos han sido presentadas a la Honorable Asamblea Legislativa y remitidas a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor, Personas con Discapacidad, en adelante Comisión de la Familia o la Comisión, para que ésta, desde su seno, realizara un estudio y análisis sobre posibles reformas a las normas secundarias que, como parte de nuestro ordenamiento jurídico, protegen a estos sectores de la sociedad. Dicha petición están contenidas en los 17 expedientes que se encuentran en estudio dentro de la misma. Debido a la importancia que reviste el contenido de cada expediente, el inicio de la legislatura 2018-2021 y tal como consta en el acta número 8 de fecha 15 de agosto de 2018, la Comisión consideró pertinente la realización de un conversatorio enfocado en la obtención de insumos para la construcción de una nueva normativa o el fortalecimiento de la ya vigente en materia de personas con discapacidad. En dicho conversatorio participaron aquellas instituciones obligadas por el Ministerio de Ley a resguardar los derechos de este sector tan vulnerable de la sociedad, así como representantes de la sociedad civil. Lo anterior con la intención que a partir de dichos insumos se estableciera ruta para el estudio del anteproyecto de ley especial de inclusión de las personas con discapacidad. El referido conversatorio fue denominado Conversatorio para obtener insumos en materia de leyes en beneficio de las personas con discapacidad para la agenda que compete a la Comisión de la Familia, Niñez, Adolescencia, Adulto Mayor y Personas con Discapacidad, legislatura 2018-2021, y tuvo por objeto principal conocer por parte de las instituciones que contienen bajo sus atribuciones la potestad de velar por los derechos de las personas con discapacidad, cuáles son la prioridad en cuanto al fortalecimiento de la legislación que reconoce y protege sus derechos, para darle continuidad a la agenda que desarrolla la Comisión de acuerdo a las necesidades de como resultado de los conversatorios se detecte que necesitan atención por parte de este órgano de Estado para ser incorporadas en los cuerpos normativos que se construirán o las reformas pertinentes. Fue así como de fecha 3 de octubre de 2018 se realizó el relacionado conversatorio, el cual contó con la participación de las diputadas y diputados de la Comisión, así como los representantes de las siguientes instituciones: Ministerio de Salud, Ministerio de Gobernación, Ministerio y Desarrollo Territorial, Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Justicia y Seguridad, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Procuraduría General de la República, Mesa de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia, Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Instituto Salvadoreño del Seguro Social, Superintendencia del Sistema Financiero, Secretaría de Inclusión Social, Asociación Nacional de la Empresa Privada, Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada, FUNTER, El Salvador, Asociación Salvadoreña de Industriales,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, El Salvador, PNUD, Asociación Deportiva de Sordos, Asociación de Personas con Discapacidad de Tonacatepeque, Asociación Salvadoreña de Sordos, Asociación de Personas con Discapacidad de Zacatecoluca, Asociación de Personas con Discapacidad de Zacatecoluca, Santa Ana, Fundación Sin Límites, Asociación de Autismo Luz Azul, Asociación Salvadoreña de Personas Ciegas y Discapacidades Múltiples para la Superación Integral, Asociación Provida Independiente de Personas con Discapacidad de El Salvador, Asociación Nacional de Ciegos, Asociación de Padres, Madres y Madres de Familia de Hijos e Hijas con Discapacidad de El Salvador, Los Angelitos, Academia de Arte de Pintores Ciegos y otras discapacidades de El Salvador, Red de Sobrevivientes y Personas con Discapacidad, Comité Paraolímpico de El Salvador, Fundación Cordes y representantes de la sociedad civil. En este sentido, la metodología del conversatorio fue llevar a cabo un diálogo fluido entre los diferentes funcionarios que participaron, en los que cada uno de ellos tuvo la oportunidad de exponer las necesidades o proyecciones para el fortalecimiento del ordenamiento jurídico en materia de derechos para las personas con discapacidad. Como consecuencia de la realización del mismo, se obtuvieron invaluables insumos para el establecimiento de las áreas prioritarias a ser incorporadas en la construcción del proyecto de ley de objeto de análisis. Entre los insumos y opiniones recibidas cabe destacar la participación de los representantes de la Mesa de Personas con Discapacidad, de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos, quienes explicaron todo el proceso de construcción del anteproyecto que fue presentado en el mes de octubre del año 2015 por diversas organizaciones que forman parte de la mesa, el cual fue realizado de manera conjunta con el Consejo Nacional de Atención Integral a las Personas con Discapacidad, CONAIPD. Asimismo, resaltaron los insumos que se han ocupado para la elaboración del mismo, dentro de los cuales se encuentra la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Expresan que esta es una propuesta con énfasis en la reivindicación de este sector, cuya mesa fue creada en el año 2006. Señalaron que el anteproyecto cuenta con 5 ejes centrales, entre los cuales destacaron la no discriminación, el respeto y garantía de los derechos humanos, pasando del enfoque asistencialista al enfoque de derechos humanos y libertades de las personas con discapacidad, así como la creación de un instituto rector que vele por los derechos de este sector. Asimismo, solicitaron que el anteproyecto pueda contar con los 5 puntos medulares e indispensables, que son el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad, la autonomía del CONAIPD, la asignación presupuestaria para el adecuado funcionamiento de la institucionalidad pública en beneficio de las personas con discapacidad, disposiciones que aseguren un nivel de vida adecuado y protección social, y un apartado de infracciones y sanciones ante el incumplimiento de la ley. En ese sentido, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública destacó que la aprobación del anteproyecto de ley es urgente, porque hay muchas personas que por la falta de esta normativa sufren de discriminación. Explicó que el ministro que representa depende de la policía, que el ministerio que representa depende de la Policía Nacional Civil, garante de la aplicación de la ley. La Dirección General de Migración, Dirección General de Centros Penales, Dirección General de Centros Intermedios, Academia Nacional de Seguridad Pública y la Inspectoría General de Seguridad Pública, entre otras. Manifestó que hay situaciones en el anteproyecto que deben mejorarse, como garantizar de dónde saldrán los fondos para financiar esta ley. Expresó el compromiso debe ser de todos, tanto de lo público como de lo privado. Por su parte, el representante de la Asociación Nacional de la Empresa Privada manifestó que están claros que la normativa pretende generar oportunidades de empleo para las personas con discapacidad, indicando que lo que busca es que estas oportunidades sean reales, para lo cual debe existir difusión y base de datos que permita encontrar a las personas con discapacidad de una forma ágil, para poder dar cumplimiento a la contratación requerida, así como formación técnica de manera especializada a las personas con discapacidad, es decir, que exista formaciones específicas para ellas, los cuales les facilitaría insertarse en el mercado laboral, dotar de recursos a la institución rectora y establecer sanciones económicas que sean en beneficio directo de las personas con discapacidad.
La representación de la sociedad civil explicó que es importante fortalecer el anteproyecto de ley con la propuesta vertida en el conversatorio, manteniendo la creación de un ente rector que sea autónomo, ya que esto es vital para el fortalecimiento de los derechos de las personas con discapacidad, señalando además que uno de los puntos vitales es el acceso a la justicia, como el mecanismo a través del cual las personas con discapacidad acceden al sistema de justicia para hacer valer sus derechos que les han sido desconocidos o vulnerados. La presidenta del CONAIPD recomendó que el conversatorio estableciera los mecanismos por los que se va a iniciar un análisis del anteproyecto, el cual debería ser estudiado por una comisión técnica, haciendo las consultas pertinentes, señalando que la aprobación de la ley marcará la base política nacional para las personas con discapacidad. La representación del Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia, CONNA, expresó que es urgente la aprobación de la ley, la cual vienen apoyando desde el año 2015, siendo lo fundamental eliminar el enfoque asistencialista para pasar a un enfoque de derechos humanos. Finalmente, la comisión recogió en un documento matriz todas las observaciones y opiniones realizadas por los participantes de dicho conservatorio, los cuales han servido de base para la construcción de nuevos anteproyectos de ley, especialmente de inclusión de las personas con discapacidad. Numeral 2, contenido de las iniciativas. Desde las iniciativas de mérito contenidas en el presente dictamen, podemos destacar como una de las principales lo que incorpora el anteproyecto de ley especial de inclusión de las personas con discapacidad, lo cual tiene por objeto promover, proteger y asegurar el goce pleno de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de las personas con discapacidad. Sin embargo, existen diversos anteproyectos de ley y de forma en beneficio para las personas con discapacidad, las cuales han sido retomadas en el anteproyecto de ley que hoy se presenta ante este honorable pleno legislativo, entre los cuales podemos mencionar diferentes iniciativas para reformar la ley de equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, a fin de realizar una revisión y reformulación integral del contenido de la misma y dotaría de herramientas para asegurar su cumplimiento. De igual forma, existen iniciativas para la emisión de normativas específicas para las personas con trastorno del espectro autista y apoyo integral para las personas con síndrome Down. En razón de lo anterior, la suscrita comisión es del criterio que la ley que este día se presenta no solo se constituye como el marco jurídico que establecerá los lineamientos para el funcionamiento de la institucionalidad en favor de las personas con discapacidad, sino que además se instituye como el principal instrumento de protección y garantía de los derechos de todas las personas con discapacidad, independientemente de la capacidad que poseen. Para tal efecto, la suscrita comisión ha realizado un trabajo exhaustivo a fin de incorporar en la ley el contenido de todas las mociones que se encuentran en estudio y que buscan proteger, dignificar e incluir a las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida cotidiana del Estado. Finalmente, es importante hacer notar que el énfasis de cada disposición fue precedido de arduas discusiones, tanto dentro del equipo técnico como en las reuniones de la comisión, en donde cada diputada y diputado de los diferentes grupos parlamentarios participaron efectivamente estableciendo sus observaciones, argumentos y justificaciones para llegar finalmente a la aprobación del proyecto de ley que este día se presenta para aprobación, todo lo cual consta en las respectivas actas de las sesiones de trabajo de la comisión. Numeral 3, conformación del equipo técnico y estudio del articulado. El proceso de estudio fue coordinado por las diputadas y diputados de la comisión, quienes realizaron un análisis exhaustivo durante aproximadamente un año de toda la disposición, observación y recomendaciones emitidas por las diversas instancias consultadas, así como los representantes de la sociedad civil. Lo anterior con el propósito de presentar un producto novedoso que contara con el compromiso de todas las principales actores de la sociedad para que sea un instrumento efectivo que genere los resultados esperados. Tal como consta en el artículo
En el acta número 14 de fecha 13 de noviembre de 2018 se acordó instalar el equipo técnico de la comisión, el cual está conformado por asesoras, asesores de los diversos grupos parlamentarios representados en la misma, con el propósito de iniciar con el estudio del anteproyecto de ley especial de inclusión de las personas con discapacidad, tomando como base el anteproyecto contenido en el expediente número 431-12-2015-1. Es así como en sesión de trabajo de fecha 11 de diciembre de 2018, la comisión inició la lectura general del anteproyecto de ley especial de inclusión de las personas con discapacidad, con el propósito de dar a conocer a la población en general el contenido del mismo, lo cual se llevó a cabo en 3 sesiones de trabajo, finalizando el día 8 de enero de 2019. En dicha sesión de trabajo, la suscrita comisión acordó convocar el equipo técnico de la comisión para mantener reuniones permanentes que tuvieran como resultado presentar insumos suficientes para su respectiva aprobación. En este sentido, en sesión de trabajo de fecha 5 de febrero de 2019, se dio inicio al estudio del articulado de la ley, destacando como uno de los puntos más importantes el artículo relativo a la asignación presupuestaria, que las instituciones públicas deberían de destinar para la realización de acciones encaminadas al cumplimiento de lo establecido en la ley, siendo del criterio de las diputadas y diputados de la comisión que este artículo es parte de la esencia de la ley en estudio, ya que será con esta asignación con la que las instituciones asegurarán el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Para conocer las implicaciones de la referida disposición, se solicitó la opinión del ministro de Hacienda. Cabe destacar que en sesión de trabajo de fecha 27 de febrero de 2019, la comisión acordó permitir la participación de integrantes de la Mesa de Personas con Discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos en las sesiones de trabajo del equipo técnico y de la comisión en la cual se estudia el anteproyecto de ley de inclusión de las personas con discapacidad. En razón de lo anterior, se procedió a incorporar al equipo técnico a la licenciada Carmen Fabián y al licenciado Jesús Martínez como representantes de la sociedad civil que conforman la mesa permanente de personas con discapacidad de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como a la licenciada Heidi Barrios, directora del Departamento de Discapacidad y Derechos Humanos de dicha institución. De igual forma, durante todo el estudio del anteproyecto de ley especial de inclusión de personas con discapacidad, se contó en diferentes oportunidades con la presencia de la sociedad civil con discapacidad como observadores de las sesiones de discusión y aprobación del mismo. Todo lo anterior fue realizado por la Comisión en cumplimiento al mandato establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de Personas con Discapacidad, la cual en el artículo 4, numeral 3, manda a los Estados parte a que en la elaboración o aplicación de legislación para hacer efectiva dicha convención se deberá colaborar activamente con las personas con discapacidad a través de las organizaciones que la representan, así como en observancia a las recomendaciones realizadas al Estado salvadoreño por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el sentido de adoptar una nueva legislación que desarrolle de manera específica las obligaciones contenidas en la Convención y que dicho proceso cuente con la participación amplia de las organizaciones de personas con discapacidad. Dentro del proceso de estudio se contó con la presencia de distintos funcionarios quienes fueron convocados por la comisión para conocer su opinión en relación a los diversos contenidos que les vincula a realizar acciones específicas para el cumplimiento de la normativa de estudio. Es así como en fecha 17 de julio de 2019 que la comisión llevó a cabo una jornada completa de estudio del anteproyecto de ley de inclusión de personas con discapacidad, en la cual se recibió al licenciado Agustín Hernández, viceministro de Gobernación y Desarrollo Territorial, quien entre otros puntos expresó su respaldo a la iniciativa de ley y el apoyo necesario a los mandatos que ahí se establecen, fundamentalmente en lo relativo a que el CONAIPD quedará adscrito a dicho ministerio. Asimismo, en sesión de trabajo de fecha 5 de febrero de 2020 se recibió como invitados al licenciado Nelson Fuentes, ministro de Hacienda, y al licenciado Ernesto Mason en su calidad de presidente del Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, quienes emitieron su opinión y presentaron propuestas de redacción con relación al
artículo relativo a la asignación presupuestaria de las instituciones públicas y las municipalidades deberán incorporar para el financiamiento de las acciones establecidas en la ley, siendo en función de estas que se elaboró la redacción final incorporada al proyecto de ley. Es así como desde esa fecha y hasta el día en que se emite el presente dictamen, la Comisión realizó un estudio integral de todas las disposiciones contenidas en el anteproyecto, entre las que se destacan los apartados relativos a la capacidad jurídica, derecho a conformar una familia, conformación del nuevo CONAIPD, así como los capítulos y contenidos relativos al igual reconocimiento ante la ley, acceso a la justicia, integridad personal, accesibilidad, educación inclusiva, salud, habilitación y rehabilitación, trabajo y empleo, nivel de vida adecuado y protección social, situaciones de riesgo de desastre y atención en emergencias, adecuado, cultura, recreación y deporte, recopilación de datos y estadísticas, cooperación internacional y tribunal sancionador, infracciones, sanciones y procedimientos, en donde tanto la Comisión como los representantes de la sociedad civil e instituciones consultadas emitieron sus valoraciones y observaciones con relación a cada una de las temáticas discutidas, justificando y argumentando sus posiciones, de tal forma que la ley que se presenta es producto del arduo trabajo realizado por la Comisión, en el cual se ha cumplido con todo el proceso de formación de ley, logrando el consenso de todas las diputadas y diputados para la emisión de una normativa integral. Finalmente, es importante destacar que a lo largo del proceso de estudio del anteproyecto de ley, la suscrita comisión realizó una amplia consulta en donde se contó con opiniones y observaciones de diversas instituciones y gremiales, tales como el Ministerio de Gobernación, Desarrollo Territorial, el Ministerio de Hacienda, Superintendencia del Sistema Financiero, Asociación Nacional de la Empresa Privada, ANEP, Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador, Comures, Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEM, Sociedad Civil, Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y el Fondo de Inversión Social para el Desarrollo Local, FISDL, entre otras. Principales elementos novedosos que incorpora la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. El nuevo marco jurídico para las personas con discapacidad que este día se somete a consideración incorpora, entre otros, diversos elementos novedosos que buscan incidir de forma determinante en el día a día de la sociedad salvadoreña, generando un cambio cultural que pretende erradicar todo tipo de discriminación de las personas con discapacidad. Que este día se somete en todos ámbitos, para lo cual es necesaria la participación de la familia, de la sociedad en general y de toda institución del Estado, a fin de generar conciencia sobre el respeto de los derechos y toda la institución de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, procurando la realización de un esfuerzo compartido entre todos los sectores sociales y estatales para lograr tal objetivo. Entre las novedades que incorpora la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, cabe destacar la obligación de las instituciones del sector público de establecer dentro de sus prioridades institucionales una asignación específica de recursos con base a su presupuesto para la ejecución de medidas, proyectos o programas específicos, con la finalidad de avanzar en el cumplimiento de las obligaciones de las personas con discapacidad y garantizar las acciones establecidas en la presente ley. En ese mismo sentido, las municipalidades deberán invertir una cantidad específica de los recursos que el Estado aporta y que provienen del Fondo para el Desarrollo Económico y Social de los municipios denominados FODES, para la ejecución de dichas medidas, el reconocimiento de las capacidades jurídicas de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás, asegurando su máximo desarrollo personal, estableciendo el deber del Estado de crear un mecanismo de apoyo para el ejercicio de los derechos y procesos de toma de decisiones, que garantice, proteja sus derechos y libertades fundamentales, así como el respeto de la autonomía, voluntad, preferencias e intereses de las personas.
En función de lo anterior, se reconoce el derecho de las personas con discapacidad a conformar una familia, a la propiedad y posesión y a la participación en la vida política y pública, sin ningún tipo de intervención externa que pueda afectar sus decisiones. Se reconoce el derecho de las personas con discapacidad de acceder a la justicia en igualdad de condiciones con las demás y a recibir un trato digno y apropiado en los procedimientos administrativos y procesos judiciales de los que sean parte, estableciendo el deber de las instituciones que integran la Administración de Justicia de garantizar los ajustes de procedimientos sin distinción alguna. Para tal efecto, los ajustes de procedimiento incluyen, entre otros, la interpretación en lengua de señas, información en formatos accesibles, medios de comunicación diversos, así como las declaraciones por video, el ajuste de los plazos y diligencias procesales, con la flexibilidad necesaria para garantizar la participación de las personas con discapacidad en todas las etapas del procedimiento. Se establece la obligación de las instituciones públicas y privadas de garantizar el cumplimiento de la normativa de accesibilidad vigente, a fin de que toda obra nueva, ampliación o remodelación esté acorde al diseño universal. En este sentido, toda institución pública y privada debe remodelar, ajustar o adecuar sus instalaciones y servicios para que sean accesibles, de acuerdo a las normas de accesibilidad vigentes y progresivamente. Se garantiza el acceso a la información y a las comunicaciones de las personas con discapacidad en todos los ámbitos de la vida, asegurando la libertad de expresión, opinión, incluida la libertad de recabar, recibir y facilitar información e ideas en igualdad de condiciones con las demás y mediante cualquier forma de comunicación que elijan. Se garantiza a las personas con discapacidad el derecho a la educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo, regular tanto de sector público como de sector privado, debiendo implementar la revisión al currículo, los ajustes o adaptaciones que garanticen el acceso y la participación en toda actividad educativa, así como los apoyos técnicos sin restricción alguna por edad y tipo de discapacidad. En este sentido, se establece el deber del Estado de garantizar que los centros educativos cuenten con los docentes de apoyo a la inclusión requeridos, así como la implementación de procesos de formación y capacitación permanente dirigida a docentes en educación inclusiva para las personas con discapacidad. Se garantiza el acceso a los servicios de salud de las personas con discapacidad en el Sistema Nacional Integral de Salud de forma cálida, eficaz, gratuita y oportuna, debiendo para tal efecto crear las condiciones de infraestructura, equipamiento, tecnología y personal profesional, técnico y administrativo idóneo para su atención integral. En este efecto se garantiza el consentimiento libre e informado como el derecho que tienen las personas con discapacidad de otorgar o denegar su consentimiento o cualquier decisión que pueda afectar el pleno ejercicio de los derechos reconocidos en la presente ley, así como de las consecuencias que de ellos se deriven, sin que medie ningún tipo de coacción, intimidación, manipulación o amenaza. El deber de las instituciones que presten servicio de salud de incluir las personas necesarias en accesibilidad, atención, equipamiento y ajuste razonable para mujeres con discapacidad a fin de que gocen de su derecho a la salud de manera integral y sin distinción alguna. En cuanto a la salud sexual y reproductiva, se establece el deber de las instituciones que prestan servicio de salud de implementar acciones encaminadas a garantizar la atención en salud sexual reproductiva de las personas con discapacidad, con énfasis en las mujeres con discapacidad, sin distinción alguna. Esto implica el respeto a la autonomía de las mujeres con discapacidad en los procesos de planificación familiar y en caso de las esterilizaciones basado en su consentimiento libre e informado. Se establece el deber del Estado de asegurar en los ámbitos públicos y privados el derecho al trabajo de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás personas, en un entorno laboral inclusivo,
sin discriminación, accesible y en condiciones de dignidad, con base a lo establecido por la legislación nacional e instrumentos internacionales relativos al trabajo y al respeto de los derechos humanos de las personas con discapacidad. La obligación de todo empleador de crear condiciones de plena accesibilidad en el entorno de trabajo para favorecer la inclusión laboral de las personas con discapacidad, dotándoles incluso de los recursos e implementos técnicos como tecnológicos necesarios para la ejecución de sus labores. El deber del Estado de fomentar la creación de iniciativas empresariales y productivas para las personas con discapacidad, facilitando los apoyos para el emprendimiento y el autoempleo con el propósito de garantizar su plena autonomía e independencia económica, así como el asesoramiento técnico, tanto organizativo como financiero, para generar y fortalecer dichas iniciativas. La transformación de los centros de atención que hoy funcionan bajo un enfoque institucionalizado, un enfoque de institucionalización a fin de que estos pasen de ser centro de atención para el desarrollo de la autonomía, los cuales tendrán por objeto la protección y desarrollo integral de las personas con discapacidad, con especial énfasis a quienes no cuenten con apoyo familiar y que brinden, entre otros, servicios de apoyo regulares e intensivos especializados para actividades de la vida cotidiana, procurando la calidad en la prestación de los mismos. La inclusión de las organizaciones de y para personas con discapacidad en todos los niveles del sistema de protección civil, prevención y mitigación de desastres, contando con una participación en la formulación de planes de prevención, alerta temprana, atención y mitigación de emergencia, así como en las diferentes comisiones que para ellos sean activadas de conformidad con la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. El deber del Estado de garantizar que sus propios programas de proyectos en los ámbitos de cultura, recreación, deportes, incluyan la participación de las personas con discapacidad en igualdad de oportunidades y condiciones con las demás personas. De igual forma, se establece la garantía del reconocimiento y respeto de las identidades culturales y lingüísticas específicas de las personas con discapacidad, así como su acceso al arte y a la cultura, su formación artística, su acceso a la recreación y a la cultura y el deporte inclusivo en todas sus modalidades. Se establece Registro Nacional de las Personas con Discapacidad, el cual tendrá por objeto formular y ejecutar políticas públicas, programas y proyectos específicos para este sector de la población. De igual forma, se crea un registro de organizaciones de y para personas con discapacidad, el cual tendrá por objeto contar con información actualizada sobre la cantidad de organizaciones existentes, a fin de facilitar la labor de supervisión del CONAIPD y ser de utilidad para las personas con discapacidad que deseen conocer sobre las mismas. Se crea la figura de carnet único de discapacidad, el cual facilitará la acreditación de las condiciones de discapacidad con el objeto de facilitar el disfrute de los derechos consagrados en la ley. Como uno de los principales elementos novedosos de la Ley de Inclusión de las Personas con Discapacidad, se incorpora un capítulo relativo al Tribunal Sancionador, Infracciones, Sanciones y Procedimientos, en el cual se crea la instancia denominada Tribunal Sancionador, el cual será parte del CONAIPD, estará integrado por 3 miembros y tendrá por finalidad llevar a cabo los procedimientos sancionatorios por las infracciones tipificadas en la ley. Estos serán electos por medio de ternas propuestas por la Corte Suprema de Justicia, la Universidad de El Salvador y universidades privadas y las organizaciones sociales civiles, con el apoyo de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Se establece un procedimiento ágil y expedito, el cual estará regido por los principios establecidos en la Ley de Protecciones Administrativas, de procedimientos administrativos, evitando los obstáculos que impidan injustificaciones al inicio, tramitación y conclusión de procedimientos, facilitando en todo momento los ajustes de procedimientos necesarios para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad en igualdad de condiciones y sin discriminación.
se incorpora un pliego de infracciones leves, graves y muy graves con el propósito de procurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contenidas en la ley, tomando como base los parámetros y principios establecidos en la Ley de Procedimientos Administrativos con el fin de salvaguardar el principio de proporcionalidad. En el procedimiento sancionatorio, en ese mismo sentido, se establecen para las infracciones leves multas de 1 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios para las infracciones graves. Multas de 4 a 6 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios, y para las infracciones muy graves, multas de 7 a 9 salarios mínimos mensuales vigentes del sector comercio y servicios. Se crea un fondo especial para la inclusión de personas con discapacidad, en el cual ingresarán fondos obtenidos por las sanciones pecuniarias impuestas por infracciones cometidas, las cuales servirán para financiar las medidas y acciones que garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Finalmente, se dota de especialidad el contenido de la ley con el objeto de sus disposiciones se establezcan sobre cualquier otra que las contraríe, garantizando así su estricto cumplimiento. Numeral 6. Conclusiones. Finalizando el estudio y análisis de la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Comisión considera que este día se integra al Estado y a la sociedad salvadoreña, pero principalmente a las personas con discapacidad y a sus familias. Una ley integral que garantiza de forma más efectiva el disfrute pleno y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales, cumpliendo así con lo establecido en primer lugar en nuestra Constitución en sus artículos 1 y 3, en cuanto a que El Salvador reconoce que la persona humana como el origen y el fin de las actividades del Estado, el cual está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común, siendo en consecuencia obligación del Estado asegurar a los habitantes de la República el goce de la libertad, la salud y la cultura, el bienestar económico y la justicia social, y que todas las personas son iguales ante la ley, y en segundo lugar, con lo establecido en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ya que en la elaboración de la presente ley han sido retomadas las recomendaciones realizadas por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, garantizando que la ley cumpla en su contenido con lo preceptuado en la Convención, en concordancia con los compromisos adquiridos al momento de su ratificación como Estado parte. En razón de lo antes expuesto y después del respectivo análisis, la comisión, que suscribe de acuerdo a lo establecido en el artículo 52 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, considera procedente emitir dictamen favorable. En el sentido se emita Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad. Así, nuestro dictamen favorable, lo cual se hace del conocimiento del Honorable Pleno Legislativo, para los efectos legales consiguientes, se adjunta el proyecto de decreto. Leído el dictamen, presidente, y tiene la firma de la mayoría de los integrantes de la comisión. Muchísimas gracias.